dinámica de la energía solar también pasa por una transformación cultural. Y esa es la invitación también de la transición energética justa. La palabra justa justamente lo que le añade es que las empresas puedan ver en los derechos humanos y en el fortalecimiento de la participación de las comunidades una oportunidad para mejorar la gestión social de sus proyectos. Que hablarle de cerca a la gente con claridad. Hay proyectos, generan impactos y requieren medidas de manejo. Y en muchas de esas medidas de manejo necesitamos contar con las comunidades. Esperábamos el acuerdo de Escazú para poder tener como una seguridad en este aspecto. Desde mi perspectiva de la información era que nosotros pudiéramos acceder a información que muy probablemente estaba como casi blindada, pero que si la teníamos nos permitía poder facilitar esos proyectos de conservación de bosques. Pues sí, la transición energética justa es el futuro de una Colombia sostenible, pero también una Colombia sustentable. Luis Carlos, energizante día, bienvenido a Embajadores 2050 Podcast, donde nos reunimos con líderes que están contribuyendo a dirigir esta sociedad hacia una transición energética y una sostenibilidad. Gracias por estar acá. Camilo, muchas gracias a ti por la invitación y pues un gusto acompañarte acá en este importante espacio. Súper. Luis Carlos, algo interesante. Has venido construyendo una trayectoria en un concepto sobre justicia ambiental. ¿Qué es justicia ambiental para alguien que por primera vez escucha esto? Pues la justicia ambiental busca el equilibrio en la toma de decisiones del Estado, las comunidades locales y las empresas promotoras de diversos tipos de proyectos. Siempre hay un diálogo, lo decimos tripartito, entre estos tres actores y normalmente un proyecto, cualquiera que sea, tiene unos impactos y estos impactos a nivel ambiental, social, económico, pues generan una mayor, un mayor impacto a las comunidades locales de estos territorios. Entonces la justicia hace referencia a la distribución de cargas y de responsabilidades entre todos estos actores. Ok. Por ejemplo, no sé, ¿cómo era antes de que se estuviese hablando de justicia ambiental? ¿Cómo eran las cosas? ¿Cómo funcionaba? Podemos decir que en nuestro país un antes es antes de la Constitución Política del 91, cuando proyectos de gran envergadura de los 80s, de los 70s, grandes obras de infraestructura, tal vez no tenían un marco regulatorio sobre impactos sociales y temas de derechos humanos en estas regiones. Entonces ese antes hace referencia a que no existía, por ejemplo, jurisprudencia que hoy tenemos sobre esta justicia ambiental que te digo a nivel distributivo, incluso a nivel de reparación ambiental, que es un concepto que también se ha venido hablando en las últimas décadas, de qué manera y en qué fases este tipo de proyectos pues, puede generar planes de manejo social, dentro de los que justamente exista la posibilidad de hacer restauraciones y de generar como medidas de compensación en aquellos casos en donde hay pues una natural irreversibilidad de ciertos impactos. Claro, ya que yo hice un programa sobre economía del bien común, un programa bastante interesante. Entonces ahí se hablaba, por ejemplo, de que hay proyectos de infraestructura muy grandes, como por decir una hidroeléctrica, ¿cierto? Sí. Entonces unas áreas cogen miles de hectáreas, ¿sí? Desalojan estas hectáreas, inundan todas estas tierras, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 7.000 hectáreas más. Las inundan y efectivamente hay unos impactos ambientales, una cantidad de biodiversidad que se ve despojada, que se ve afectada, también personas que tienen que dejar estos sitios. ¿Has tenido experiencia algo sobre este tema o qué nos podrías decir, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del sector energético? Sí, yo diría que justamente la infraestructura de hidroeléctricas, por lo menos las de gran envergadura, tienen varios retos y yo creo que sobre todo desde nuestra experiencia en conocer proyectos como Hidroituango, como el Quimbo, la Salvajina, Anchicayá, que son prácticamente algunos proyectos antiguos o uno recientemente que tuve la oportunidad de presidir una audiencia pública ambiental siendo subdirector ambiental de ANLA hasta hace poco tiempo, que fue la hidroeléctrica del Guavio. Todas tienen en común que son infraestructuras muy grandes y que justamente el reto de la gestión social en el área de influencia de los proyectos pasa por
algo muy básico, la humanidad en el relacionamiento con esas comunidades locales que pueden ver impactados sus proyectos de vida, sus prácticas alimentarias, incluso el transporte que normalmente usan para pasar de un lado al otro, porque un embalse también puede cambiar las dinámicas de relacionamiento entre uno u otro costado, pues, de las montañas por las que están divididas. Entonces sí podríamos decir que, sobre todo en los casos en donde estos proyectos van a generar un impacto de desplazamiento de comunidades como objeto digamos, del proyecto mismo, pues requiere la formulación de un plan de reasentamiento a la medida de la comunidad local, porque es muy diferente que tú hables del reasentamiento de una comunidad étnica indígena, de una comunidad afro a una comunidad campesina, porque cada una tiene sus particularidades. Y aquí lo que nosotros contribuimos a la discusión es reconocer el derecho humano a la vivienda digna de estas comunidades. No todos vivimos en las mismas condiciones. Hay muchas comunidades que, por ejemplo, todavía en nuestro país son seminómadas o tienen unas prácticas de movilidad con el río, y por lo tanto no puedes ubicar tú como una placa de una dirección específica, y no se puede considerar que la medida de reasentamiento, por ejemplo, de una unidad habitacional tipo apartamento para una familia sea lo mismo que para ciertos tipos de comunidades. Y ese tipo de reflexiones son a las que nos invita el Acuerdo de Escazú, recientemente finalmente ratificado también en nuestro país, y esa es la invitación también de la transición energética justa. La palabra justa justamente lo que le añade es que las empresas puedan ver en los derechos humanos y en el fortalecimiento de la participación de las comunidades una oportunidad para mejorar la gestión social de sus proyectos. Genial, eso está interesante. Ahí tocaste varios temas en los cuales me gustaría profundizar. Efectivamente, recuerdo Acuerdo de Escazú, que estuvimos mucho tiempo como, ¿y esto por qué no sale adelante? ¿Sí? Tanto tiempo como desde diferentes frentes tratando de que los gobiernos o el gobierno de turno pues pudiera facilitar el Acuerdo de Escazú. Y probablemente hay personas acá que pues no saben qué es el Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Bueno, pues el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional que aplica para los países de América Latina y el Caribe. Nosotros, como Estado de Colombia, nos convertimos en el país número 17 en ratificar oficialmente este acuerdo, que hace parte ahora de nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional, es decir, es igual de importante que la Constitución política. Este acuerdo regional habla de 5 grandes pilares. El primero, la importancia de fortalecer el acceso a la información en materia ambiental. El segundo, a fortalecer todos los procesos de participación ambiental. El tercero, fortalecer la justicia ambiental, tanto de parte de las obligaciones que tiene el Estado como de las obligaciones que tienen las empresas promotoras de ciertos proyectos. El cuarto, y no menos importante, la promoción de la protección de la labor de las defensoras ambientales en todos estos territorios donde se desarrollan los proyectos. Y el quinto es la cooperación entre los estados que somos parte de este acuerdo. Hoy, por ejemplo, existe la red La Sella, que es la Red Latinoamericana de Autoridades Ambientales de Impacto Ambiental. Y existen estos 17 estados que lo han ratificado y tienen entonces la posibilidad de compartir experiencias entre sus distintas autoridades ambientales, las distintas empresas promotoras de proyectos, por ejemplo, de energía solar, y compartir buenas prácticas. ¿Qué les ha funcionado más en unos y en otros lugares? ¿Qué proyectos son retadores? Y a partir de eso, digamos, materializar esa justicia ambiental desde todas las perspectivas. Claro, yo recuerdo, a ver, te cuento un poco de alguna experiencia que he tenido. Estuve participando y liderando un proyecto de conservación de bosques para la generación de bonos de carbono, un proyecto Red Más. ¿Los conoces? Sí, claro, sí los he escuchado. Estuvimos participando en uno de estos en la zona amazónica del país. Muy interesante, una experiencia genial donde reunimos un poco más de 500 familias con compromisos de conservación de bosques. Y eso estaba un poco peligroso, ¿sabes? Y recuerdo que precisamente para esos momentos se había normalizado el asesinato de líderes sociales y líderes ambientales. Y se escuchaba que esperábamos el Acuerdo de Escazú para poder tener como una seguridad en este aspecto. Desde mi perspectiva de la información, era que nosotros pudiéramos acceder a información que muy probablemente
estaba como casi blindada, pero que si la teníamos nos permitía poder facilitar esos proyectos de conservación de bosques. ¿Cómo funciona un poco eso? ¿Cómo podemos apoyarnos de ese acuerdo de Escazú para poder facilitar, digamos que proyectos que sean compatibles con los objetivos ambientales del país? Pues digamos que de manera breve, pero también a profundidad, ustedes pueden consultar la gestión que nosotros desarrollamos en la ANLA. Como te digo, pues tuve la posibilidad de ser subdirector de participación ambiental entre el 11 de noviembre del 22 hasta el 24 de abril de este año. Y nosotros lo que cimentamos fue el plan de implementación del acuerdo de Escazú para la ANLA, o sea, hacia adentro de la entidad. Es público este plan, tiene unas actividades que justamente están enfocadas a las comunidades locales. Para que se materialice ese acceso a la información hay que superar las barreras existentes. Tú me hablas de la Amazonía. Ahí hay barreras de conectividad, hay barreras de internet, hay barreras incluso en el idioma, en la lengua. Entonces lo que nosotros desarrollamos fueron más herramientas didácticas y pedagógicas, como por ejemplo laboratorios de simplicidad. Una licencia ambiental puede perfectamente tener más de 1000 páginas. Entonces, ¿cómo le garantizas tú el acceso a esa comunidad? No únicamente pasa por decir, no, la licencia está cargada, está digitalizada y pues que la comunidad entre y mire. No, creo que esto va más allá. Hay que hacer glosarios, hay que bajar el lenguaje técnico sin perder el rigor técnico, que es un reto. Pero también hay que hablarle de cerca a la gente con claridad. Hay proyectos, generan impactos y requieren medidas de manejo. Y en muchas de esas medidas de manejo necesitamos contar con las comunidades, con su consentimiento y con la comprensión de todos los actores de lo que puede llegar a pasar. En estos proyectos que tú dices de Red Más, hay que transparentar la discusión. Y la discusión es qué impactos tiene, qué beneficios tiene, quién gana, cómo se reparten las utilidades, porque un poco la esencia de los proyectos de la transición energética, insisto con el justa, tiene que ver con que justamente pues hay unos intereses y muchos de esos intereses pues son económicos y macroeconómicos. Y hay empresas que pueden ganar con esto, perfecto, y las comunidades también cómo ganan, y el Estado cómo gana. ¿Cómo puede haber una relación de gana, gana, gana? Y cómo puedo hacer una buena gestión de los impactos de tal manera que cuando se llegue a la última fase de un proyecto y de su vida útil, es decir, la fase del cierre y el desmantelamiento, yo pueda tomar unas medidas de plan de manejo justamente de rehabilitación, de restauración de ecosistemas. Conozco casos de Estados Unidos en donde, por ejemplo, hidroeléctricas de 100 años fueron desmanteladas y ciertas dinámicas del ecosistema, en este caso del río, pudieron rehabilitarse. Entonces hay que contar estas historias y hay que hacer lo posible con las consultoras y con las empresas que quieran también adquirir estas tecnologías y digamos tener estas conversaciones difíciles con las comunidades, pero si tú lo haces desde el comienzo, esa es una muy buena práctica de la conflictividad que puede surgir en cualquier momento en estos proyectos. Genial, interesante. Pues mira, nosotros lideramos una comunidad importante de personas que están interesadas en todo lo que es transición energética especialmente, ¿sabes? Proyectos de energía solar, autogeneración, granjas, todo este tema de transición energética. Desde el punto de vista de, por ejemplo, los proyectos de energía solar, ¿puedes contarnos algo de pronto de experiencias que hayas tenido desde la ANLA para poder facilitar esta transición energética o retos que podríamos encontrar ahí? Sí, digamos que siguiendo las líneas del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia de la Vida, se ha buscado generar incentivos para que las empresas solares, digamos, puedan acceder al conocimiento técnico de cómo formular estudios de impacto ambiental de manera integral, pues cumpliendo los requerimientos técnicos y legales y fortaleciendo justamente uno de los énfasis que yo hoy he querido compartir, que son los planes de manejo social. También, digamos, se ha venido generando una actualización de la regulación para que los proyectos de menos de 100 megavatios pues puedan también tener unas condiciones diferentes. ¿Más sencillas? Más sencillas. Sin embargo, sin perder el rigor. Es buscar como este equilibrio, ¿no? Porque yo no sé si tú... O sea, yo recuerdo que había un trámite que se tenía que hacer ante ANLA para uno poder hacer la conexión de su proyecto de energía solar y luego ese trámite ya no era necesario. Sí, se han facilitado algunos de estos trámites
Y yo creo que lo importante también es que hay una voluntad de diálogo permanente por parte de todos los equipos técnicos y eso fue algo que en este gobierno se ha promovido, es el diálogo con todos los actores. Y de hecho nosotros formulamos unos espacios que se llaman Conoce la ANLA. Al final son recorridos interactivos en donde se puede visitar las instalaciones de la entidad, se interactúa, por ejemplo, con el Centro de Monitoreo y Regionalización y con toda la información que está disponible. Nosotros también promovimos el botón de citas, el canal de llamadas abiertas para que se pueda interactuar con los distintos funcionarios técnicos que al final tienen unos conocimientos que son importantes justamente para estas consultoras y para estas empresas. Al final, yo lo que creo es que es necesario diseñar planes que sean, digamos, equitativos, equilibrados frente a lo que necesita una empresa solar. Y hay unos retos en la gestión de la conflictividad que se van a encontrar las empresas que promueven proyectos de energía solar. Y es sobre todo donde ya existen otros proyectos. Me refiero, vamos a poner un caso complejo, Puerto Gaitán Meta. Yo conozco bien Puerto Gaitán, he tenido la oportunidad de estar allá, incluso presidimos también una audiencia pública allá. Y lo que nos damos cuenta es que hay también una cultura alrededor del petróleo o de la extracción del hidrocarburo y que toda la vida de algunas veredas gira en torno a esa dinámica. Entonces, el que pueda llegar la dinámica de la energía solar también pasa por una transformación cultural. Porque puede ser que las comunidades están acostumbradas a un tipo de relacionamiento con las empresas del sector de los hidrocarburos. Las empresas del sector solar son otra cosa. Y yo creo que sí hay que contar y socializarle a la gente qué es lo que hace distinto a una empresa solar de una empresa de hidrocarburos. ¿Qué lo hace distinto? Bueno, eso ya es más parte de lo que tú conoces en tu gremio. Para mí, justamente es la posibilidad de diversificar la matriz energética y demostrar que hay otros tipos de relacionamiento y que los réditos que pueden generar pues también son distintos. Son distintos en términos de que tal vez las regalías de las actividades de hidrocarburos pues tienen unos manejos económicos que también tienen otro tipo de gestiones. En lo solar creo que los paquetes, si se quiere, de asistencia, de ayuda que pueden llegar para las comunidades son de otro tipo. Y el relacionamiento yo creo que también tiene que ser diferente. Y yo creo que el fortalecimiento de capacidades de las comunidades locales donde se desarrollan estos proyectos, pues también va de la mano entre incluso las dos empresas, o sea, los dos tipos de empresas. Porque la transición energética no únicamente es, listo, que lleguen las solares y las eólicas, o que lleguen las geotérmicas, o que lleguen las de otras fuentes, sino cómo contribuye también las empresas o los proyectos que están saliendo. Y ahí para mí deben existir como una suerte de alianzas, que yo las llamo así, alianzas público-privadas comunitarias. No solo las alianzas público-privadas, o no, solo las alianzas público-comunitarias, no. Tienen que haber alianzas de triple actor. Y esas mesas son las más difíciles de generar, sí, pero son las que para mí son necesarias para todos los actores que hoy quieren promover proyectos de energía solar. Claro, y ahora la verdad es que todo esto es complementario, ¿sí? Es complementario. Es complementario. En cuanto, por ejemplo, a proyectos de energía solar de gran escala que se tengan que revisar desde la mirada del NANLA, ¿sí? ¿Qué experiencia, digamos que precisa, nos podrías contar de cómo se llevó a cabo para tener en cuenta, por ejemplo, si hay alguien que está, en este momento tenemos un auge de, digamos, de empresas que quieren desarrollar proyectos de energía solar, digamos, de 1 mega, 5 megas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues digamos que los requerimientos en general que tiene un estudio de impacto ambiental en su estructura pues siguen teniendo la concepción de los medios físico, biótico y social. Y digamos que la ANLA sí se ha preocupado porque sean robustos técnicamente los componentes físico y biótico, entonces yo creo que es tener en cuenta los lineamientos vigentes de la autoridad. En estos últimos años se actualizaron varios de estos lineamientos, pero no necesariamente quisiéramos que se viera como más requisitos, sino como el perfeccionamiento y la madurez también de algunos de estos instrumentos de evaluación externa. Y también, como te digo, el foco social nuestro
es cómo haces mejor el plan de gestión social, así sea un proyecto de pequeña escala, como el que me estás comentando. Es preocuparse por diseñar desde el momento uno, desde el momento cero. Si una comunidad sale a hacer una protesta, si una comunidad exige una mesa de diálogo, yo cómo la gestiono. Entonces ese es una ficha de manejo del medio social y del diálogo social. Y como yo tengo profesionales sensibles justamente desde las ciencias sociales y equiparar también las ciencias sociales. Yo siento que ha habido un estigma, ¿sí? Y con todo respeto, porque pues yo hago parte de las ciencias humanas, pero a veces ha existido como una jerarquización entre los profesionales. Entonces no, los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos son los duros de los proyectos y son los que comandan todo. Luego están los bióticos, los necesitamos porque ellos nos ayudan a mirar algunos temas. Y luego los sociales, como en una escala. Una invitación que yo le hago a los proyectos más pequeños o a los proyectos más grandes es equilibren los equipos, equilibren también las cargas. Porque muchas veces los planes de gestión social se ven como una adenda, como un anexo, y no como el corazón del proyecto. Todo proyecto que quiera hacer bien las cosas desde el comienzo requiere un buen relacionamiento con las comunidades locales con las que se van a encontrar. Esa es una de las principales recomendaciones y que son la esencia de Escazú. Pero al final, lo que te digo y te reitero es el pedir los espacios de diálogo a las autoridades ambientales que estoy seguro que se van a dar antes de erradicar, por ejemplo. Antes de hacer cualquier tipo de erradicación, eso es importante porque eso genera diálogo. Pero incluso generar también estos diálogos, como te digo, en terreno con esas comunidades locales. Esa es la invitación. ¿Tú has vivido alguna problemática o has tenido experiencia de alguna problemática de una comunidad alineada con un proyecto de energía solar de estos? ¿Alineada? Me refiero a que de repente por el desarrollo del proyecto de energía solar tengamos una problemática por parte de la comunidad que no quiera que se desarrolle este proyecto o que haya sido como un obstáculo para el desarrollo del proyecto precisamente por no haber tenido en cuenta, por ejemplo, lo que estás mencionando. Pues con solares no. Con solares no. Con solares no hemos tenido esa experiencia. Se han dado situaciones de complejidad con eólicos. Y en general la conflictividad que nosotros más hemos conocido pues está asociada a líneas de transmisión, a proyectos de hidrocarburos, incluso proyectos de infraestructura, proyectos de minería, pero en los solares no hemos identificado aún esa situación. Bien. Interesante. Entonces, bueno, transición energética justa. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿Cómo lo ves? Pues sí, la transición energética justa es el futuro de una Colombia sostenible, pero también de una Colombia sustentable. Y estos dos conceptos son complementarios, porque la sostenibilidad se puede medir en lo financiero, se puede medir en lo económico, pero la sustentabilidad también te hace reflexionar sobre el estado, digamos, de salud, si se quiere, de los ecosistemas que son los que proveen la posibilidad de hacer todo este tipo de infraestructuras y de proyectos. Debemos preocuparnos por el bienestar y el equilibrio justamente de los ecosistemas protegidos y de cómo hacer viables proyectos sin afectar justamente toda esta cantidad de figuras de protección ambiental de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y ahí hay que encontrar justamente esas posibilidades de generar equilibrios. Pero te lo he dicho, digamos, en esta grata conversación, que lo justo tiene que ver con el diálogo franco desde los momentos en que se hace la factibilidad económica de los proyectos. Y no ocultar ningún tipo de información que debe ser justamente transparentada y pública hacia las comunidades. Yo creo que la exigibilidad de los derechos humanos integralmente concebidos para las empresas pues también debe ser proporcional, porque una cosa es lo que se le puede exigir a grandes corporaciones transnacionales y otra cosa lo que se le exige a empresas nacionales o a empresas del continente, digamos, de América Latina y del Caribe. Es proporcional. Yo invitaría a revisar un proceso que también lidera este gobierno en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que es la actualización de la política pública de empresas y derechos humanos.
Y mi mensaje a las empresas es que lo miren como una oportunidad de mejorar sus gestiones. Eso es transición energética justa. La transición energética tiene que tener un comienzo y tiene que tener un fin, porque es una transición y debemos entender cuál es ese fin. Ese fin es la diversificación de la matriz energética, sí, pero la diversificación de una matriz energética que todos comprendamos y la diversificación de una matriz energética en la que todos participemos, que todos podamos entender la matriz energética de mi país hoy se conforma así. Yo quisiera que ahora se conformara de esta manera, es decir, que los porcentajes de aporte al sistema interconectado nacional de las solares y de las eólicas sean mayores, pero también ojalá de empresas comunitarias, de empresas de las que la misma gente sea dueña, como no sé si conoces los acueductos comunitarios. Sí, de hecho, digamos que tengo relación de modelos de estos que han pasado, por ejemplo, en Países Bajos, que han pasado en España también, en donde se asocian, ¿sí? A través del concepto que ahora lo escuchamos bastante, que es comunidades energéticas, ¿sí? Así es. Y tienen la oportunidad de que las personas también sean partícipes, sean activos en estos proyectos de generación de energía. Porque ahora que tú lo mencionas, por ejemplo, con el contexto que me das de una transición energética justa, pues pienso que hay un pozo de petróleo o hay una hidroeléctrica, ¿verdad? Si bien ese espacio está ahí y a través de unos recursos naturales tiene la capacidad de producir energía para una sociedad, ¿cierto? Los beneficios económicos efectivamente son para quien administra esta generadora, ¿cierto? Pero esta tiene unos impactos ambientales que sí son compartidos, ¿verdad? Ok, entonces claro, si todos empezamos a participar desde acá, pues sería equilibrado, sería justo, podría pensarse. ¿Es así? Esa podría ser una de las visiones, que es cuando hablamos de la redistribución o de la justicia distributiva. Entonces tú lo dices muy bien, si se distribuyen los impactos en economía son las externalidades, entonces ¿por qué no distribuimos las ganancias? Porque todas las ganancias se deben quedar en aquel privado que es dueño de toda la infraestructura. Ahí está parte, digamos, de la semilla que genera injusticia a la luz de las comunidades, porque sufren el impacto porque viven al lado de la infraestructura y paradójicamente te debo decir que en muchas de las veredas que he podido conocer, que son circundantes a las grandes centrales hidroeléctricas, no tienen luz. Claro. Y esa es la materialización de la injusticia. Ok, entonces, porque yo me pregunto, listo, entonces, ¿cómo esa persona que vive cerca del proyecto, pero pues no tiene los recursos económicos para decir yo voy a tener una participación en ese proyecto, sea cual sea la fuente, sea una hidroeléctrica, sea un pozo o sea un sistema solar, ¿sí? No tienen ni los conocimientos ni los recursos para participar ahí. Entonces, ¿cómo se hace partícipe? Yo pienso que cuando te decía la figura de la alianza público-comunitaria, ahí existe una propuesta que en este gobierno se colocó en el Plan Nacional de Desarrollo. Y es el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Esa persona puede no tener esas capacidades, pero si tú la articulas con su junta de acción comunal y con las asociaciones de comunidades que ya suman varias familias, ahí tú puedes encontrar otro tipo de capacidades. Conocemos casos de distintas veredas que han podido contratar directamente con el Estado, por ejemplo, para hacer vías de estas que llamamos vías terciarias. Y las juntas de acción comunal lo han podido hacer. Históricamente en muchos de nuestros territorios lo han hecho. Hay gente que ha dicho, si el Estado no me puede proveer el servicio del agua, pues hagamos nuestro acueducto comunitario. Entonces hay unas profundas capacidades en las comunidades que no necesariamente se miden en capacidad financiera, pero sí en la capacidad de mano de obra, pero también en la capacidad, como te digo, de organicidad. Y ese es un aporte, y ese aporte tiene que poder ser medido en que puedan llegar a ser copropietarios de partes de estos proyectos que van a estar, no sé, por décadas, incluso por centenas en los territorios. Y esa es la conversación más difícil que siento que es necesario transparentar. Yo creo que hay modelos de compartir las ganancias a nivel pues, de estas alianzas público-comunitarias.
Y es una conversación que hay que seguir promoviendo también con las empresas de cómo pueden habilitar maneras de que estas comunidades sean accionistas y sean copropietarias de todo ese tipo de proyectos. Creo que es una de las maneras en cómo se puede gestionar el tema. También incluso se comparte la corresponsabilidad de cómo se gestiona adecuadamente también pues todos estos impactos que pueden generar los proyectos, porque al final si hay un beneficio común que la gente ve, pues todos nos preocupamos porque la gestión de los impactos pues sea adecuada y que no necesariamente todo tenga que llevarse a los estrados judiciales y a los sancionatorios ambientales y a todos los incumplimientos y a una permanente tensión y estrés, además de todas las que vivimos ya en la sociedad colombiana. Claro. Pero pues ese es un ideal. O sea, yo creo que todo eso es lo justo. Todo eso es la palabra justa. Tiene muchos fondos. Claro, sí, como se ve desde diferentes perspectivas, porque yo me cuestiono, por ejemplo, cómo podría ser la administración de un caso de estos, y si hablamos entonces de lo justo en cuanto a los ingresos económicos, cómo sería la distribución, ¿sí? Cómo se administraría bien. Está interesante el reto. Y efectivamente pues de eso se trata, ¿no? De empezar a construir en una dirección y pues empezar a encontrarnos con el nuevo reto, ¿sí? Y seguir pasándolo. Sería mi perspectiva. Qué interesante, Luis Carlos. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Me gustaría que pudiéramos profundizar más sobre estos detalles, que efectivamente todos aquellos que están allí en la intención o que ya están desarrollando proyectos y en específico hacia la transición energética justa, pues podamos tener estas perspectivas y podamos ser más efectivos en cuanto a nuestros proyectos y pues a un bien común que se pueda llevar a cabo hacia la sostenibilidad. Entonces, Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Embajadores 2050 Podcast. Camilo, gracias. Quisiera dejar un último mensaje para cerrar. Yo tengo la posibilidad de conocer un ejemplo de esto que hemos conversado hoy con Camilo, Funcener. Recomiendo que revisemos la Fundación para el Entrenamiento en Energías Renovables. Es una casa que está acá en Chapinero y que demuestra que a través de energías renovables tú puedes producir la energía que consumes en tu casa. Y esta es la pregunta reflexiva a la que yo quiero que vayamos. ¿Sabes de dónde viene la energía que consumes? ¿Sabes cuánta energía consumes al día? ¿Sabes si tú tendrías la capacidad de producir esta energía? Esta es la reflexión de fondo sobre ser soberanos energéticamente y ser autónomos energéticamente. Y con la suma de esfuerzos de los distintos actores que queremos una transición energética justa, creo que lo podríamos lograr.